Este es un video especial en Cultura Grimos por la fecha que acabamos de pasar, 11 de septiembre. Son ya 20 años de los atentados terroristas en Estados Unidos. Pero, ¿quién fue en realidad el responsable de la caída de las Torres Gemelas? Esos edificios tan simbólicos de lo que fuera la capital financiera del mundo. En primer lugar, antes de entrar en materia, recordemos que hubo otro 11 de septiembre, pero del año 1973, Estados Unidos financió y apoyó, mandó asesores tanto militares como económicos y participó en el golpe de Estado a Chile, derrocando y asesinando al presidente Salvador Allende, que había sido electo democráticamente, pacíficamente en unas elecciones, pero su gran pecado era proclamarse socialista. Y después de eso vino una verdadera dictadura, no como lo que dicen los opositores aquí en México, que dicen que el gobierno del presidente López Obrador es una dictadura. Ahí sí fue una verdadera dictadura con el general Pinochet, torturados, desaparecidos, presos políticos. Recordemos ese gran y triste pasaje de la tortura del cantante, del cantautor Víctor Jara, chileno precisamente. En fin. Y Estados Unidos no se acuerda para nada de eso. Conmemora el atentado del que se dice fue víctima y hace todo un juego político para sacar el patriotismo, un patriotismo falso, superficial, entre muchos de sus ciudadanos, que no todos se creen ese juego. Ahorita hablaremos de eso. Pero Estados Unidos se olvida de todos los golpes de Estado, de todas las dictaduras que apoyó en Latinoamérica a lo largo del siglo XX, de todas las invasiones, de todas las intervenciones militares en Medio Oriente, en África, en muchas partes del mundo, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría. Un libro de Rius menciona que en su historia, se llama creo Osama Tío Sam, ese libro de Rius, en el que se menciona que en el siglo XX no pasó un solo año en el que Estados Unidos no estuviera involucrado, hubiera organizado una guerra en alguna parte del mundo. Solamente en este video quiero mencionarles algunos datos como referencia para que después, si les interesa, vayan a buscar este material, empiecen con conocerlo y a su vez en ese material viene más referencia bibliográfica por si quieren profundizar en el tema. Tengo que hacer un poco de antecedentes históricos para formular la pregunta, para cuestionar quién fue el verdadero responsable de los ataques terroristas en Nueva York en el 2001. Se dice, la versión oficial del gobierno estadounidense, que fue Osama Bin Laden, del grupo de los talibanes afganos, los responsables de estos ataques. Entonces tenemos que remontarnos al pasado para ver de dónde vienen los talibanes afganos. Resulta que para el año 1979, en el contexto de la Guerra Fría, del enfrentamiento en todos los aspectos de las dos superpotencias que estaban disputándose el control del mundo, tal cual, en 1979 hay una revolución socialista en Afganistán y la labor de Estados Unidos era contener y disminuir el avance del comunismo en el mundo. Entonces interviene, como era costumbre en la Guerra Fría, Estados Unidos interviene en este conflicto, no puede permitir otro país que se proclame socialista y
financia, apoya militarmente, políticamente, con guerra sucia, en medios de comunicación, para tratar de frenar a esa revolución socialista afgana en 1979. Entonces, los afganos socialistas piden la ayuda de la entonces Unión Soviética y se da el clásico enfrentamiento de la Guerra Fría. Se enfrentan los locales, por así decirlo, se enfrentan facciones afganas, cada una apoyada según su corte ideológico, ya sea por la Unión Soviética o por los Estados Unidos, desde 1979. Y precisamente los talibanes fue una de las facciones de los rebeldes afganos en contra de la República Socialista, fue una de las facciones apoyadas, asesoradas, entrenadas y financiadas por los Estados Unidos. Ese es un punto clave en la historia. Estados Unidos apoya a los talibanes para sacar a los soviéticos de Afganistán. La perestroika, el derrumbe de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín y por lo tanto del bloque comunista en Europa del Este, hacen que la Unión Soviética se retire de Afganistán, por eso le llaman el Vietnam de la Unión Soviética, porque es una derrota, considero yo no tan importante, pero fue al fin y al cabo una derrota en el marco de la Guerra Fría. Este es un punto clave para saber que los talibanes fueron fortalecidos y fueron apoyados por Estados Unidos. También dentro de este contexto vale la pena hacer otro paréntesis muy importante relacionado. También en los años 80, de 1980 a 1988, se dio la guerra entre Irak e Irán. Irán también había proclamado manifestaciones de revolución de corte socialista, y entonces Estados Unidos apoya a Irak en su guerra contra Irán, en el mismo marco de la Guerra Fría, como expliqué anteriormente, en el caso de Afganistán. Y adivinen quién estaba ahí en el gobierno de Irak, nada menos y nada más que Saddam Hussein, otro de los villanos favoritos de Estados Unidos. Entonces, por cierto, de esa guerra nadie gana, y pocos meses después, para compensar un poco esa pérdida, Irak, al mando de Saddam Hussein, invade el pequeño país petrolero de Kuwait. Y sabemos que Estados Unidos sacó a Irak de Kuwait. Es decir, unos años antes financió, apoyó con armas a Saddam Hussein en la guerra contra Irán, porque Irán era socialista, y pocos meses después actúa contra Saddam Hussein. Pues, Estados Unidos es el peor amigo que puedas tener. Hoy te da la mano y al día siguiente te apuñala por la espalda, porque ellos siguen intereses, y su interés es el dinero, no tienen otro valor que perseguir. Entonces tenemos que Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein y apoyó a los talibanes en los años 80 porque así convenía a sus intereses. Y luego resulta que 11, 12 años después de haber apoyado a los talibanes, acusa a esos talibanes de haber cometido actos terroristas en el propio suelo estadounidense. La recomendación para que empiecen a buscar bibliografía al respecto es un documental del cineasta Michael Moore, ganador del Oscar por otro documental acerca del uso de armas en Estados Unidos, que se llama Bowling for Columbine. Y en esta ocasión, sobre el atentado a las Torres Gemelas, su documental se llama Fahrenheit 9/11.
que también lo hizo en formato de libro. También se puede conseguir la información que viene ahí en el documental en formato de libro. Porque hay que hacer notar que la familia Bush, que estuvo involucrada, era los dirigentes del país, Bush Jr., no el padre, pero la familia Bush está involucrada en este tema. Solamente les dejo algunas notas informativas de que la familia de Bin Laden y la familia de los Bush en esos momentos de los atentados eran socios comerciales. Tenían intereses económicos mutuos. Que los pilotos que cometieron los actos terroristas se prepararon y vivían en territorio estadounidense. Que los asistentes a las Torres Gemelas en esos días eran selectos, digámoslo así, no estaban ciertos personajes clave, sobre todo que tenían redes con la clase política, y bueno, también están las dudas acerca de cómo fue el colapso de las Torres Gemelas y cuáles fueron los daños, por ejemplo, al Pentágono, a los otros blancos que hubo en esos atentados. Pero lo más importante, independientemente de todo eso, considero yo que el aspecto más importante es los intereses económicos y políticos, la sociedad que se demostró que tenían en grandes inversiones multinacionales, la familia de Bin Laden y la familia de los Bush, junto con los antecedentes que ya les platiqué del apoyo a los talibanes en los 80s y a los iraquíes con Saddam Hussein, al que después cazan y todos sabemos cómo fue ejecutado por parte de los Estados Unidos. Eso nos da suficientes datos para empezar un cuestionamiento, una investigación seria acerca de quiénes fueron realmente los autores. Se dice que fue un autoatentado de Estados Unidos, y las consecuencias de estos actos terroristas también nos dan una pista para cuestionar la versión oficial de Estados Unidos. Porque después de los atentados, Estados Unidos tiene un nuevo pretexto, para ellos muy válido, de pedir más presupuesto militar a su Congreso y poder intervenir política y militarmente en el extranjero, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Y hay que ver los discursos de Bush Jr., hay que revisarlos y nos damos cuenta que no solamente se trata de defender la seguridad interna de su territorio, sino es un discurso en el cual aprovecha para otra vez poner a los Estados Unidos en primer plano y confirmar su liderazgo como policía mundial, que lo haya sido así durante todo el siglo XX. Y ya estaba ahí empezando el siglo XXI. Es decir, aprovecha esa situación. Si no fue un autoatentado, por lo menos aprovecha la situación de que haya sido víctima real, se extralimita para hacer actividades imperiales, para dictar políticas económicas, para hacer bloqueos, para hacer embargos, para intervenir en la política interna de algún país, para extraer recursos, etc. Por lo menos eso ya también es otra base sólida argumentativa para cuestionar quién fue el autor real del derrumbe de las Torres Gemelas, y en dado caso de que haya sido un auténtico ataque terrorista planeado desde el exterior y Estados Unidos no haya tenido nada que ver, de todas maneras su actitud posterior, que es completamente imperialista, es sumamente cuestionable. Y por último, otro dato más que sirve de apoyo a esta hipótesis. El profesor Ramón Grossfogel, de la Universidad de Berkeley, California, profesor de la escuela
decolonial, del pensamiento decolonial, menciona en una de sus conferencias en Medio Oriente, que se puede ver por YouTube, cómo ya están desclasificados esos archivos en lo concerniente al ataque japonés en Pearl Harbor, y cómo los estadounidenses sabían, los altos mandos militares, dice el profesor Grossfogel, sabían de esos planes y simplemente dejaron actuar. No hicieron nada al respecto para prevenirlo y lo dejaron actuar, dejando que hubiera víctimas de sus propios soldados, su propio ejército, su propia gente, en aras de hacer del ajedrez político internacional, de la percepción en los medios de comunicación, para ellos actuar posteriormente, aprovechando ese ataque en Pearl Harbor, aprovechar las consecuencias para sus intereses políticos y militares. Eso ha sido todo en este video especial. En la siguiente ocasión ya está anunciado por ahí los movimientos, las organizaciones de ultraderecha en México en el siglo XX, como ya lo habíamos anunciado. Gracias, deja tus comentarios, comparte el video y escribe tus opiniones al respecto. Muchas gracias por tu atención. Cultura Grimos difunde la cultura popular, pero desde una perspectiva de izquierda. Muchas gracias por tu atención.